Muy buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Adonai Fermín, Boris Castillo, Jorge Alcántara y Guidan Parra. Y hoy le vamos a explicar y hablar sobre el procedimiento de la mecánica de banco. La mecánica de banco es la aplicación de la física transformando los metales mediante un conjunto de operaciones mecánicas, teniendo como finalidad elaborar y acabar a mano sobre un banco una pieza mecánica, usualmente metálica según la forma y las dimensiones establecidas. En relación con esta práctica se realizará un rectángulo donde el plano se mostrará más adelante. El objetivo de la práctica es conocer y familiarizarse con los instrumentos de medida y los procesos involucrados en la mecánica de banco. Para llevar a cabo la práctica de mecánica de banco, todos los integrantes deben estar equipados con la ropa adecuada. Para realizar el trabajo es recomendable que la mesa esté a una altura adecuada. De igual manera, el operador debe tener suficiente espacio para operaciones que realizará. De este modo, se evitarán daños musculares y se logrará el resultado deseado. Es necesario tener todos los instrumentos en orden y listos para la acción, con el motivo de ahorrar tiempo, evitando confusiones y de igual manera garantizar una mayor seguridad durante el proceso. En continuación, vamos a tratar lo que son las herramientas de trabajo que se utilizan en la mecánica de banco. En principio, vamos a hablar del calibrador rápido de Rey, que ya lo hemos tratado, sabemos para qué se utiliza, y es para tomar medidas exactas con más precisión, que probablemente en esta práctica en esa práctica de banco se utilizará para tomar las medidas de la pieza indicada antes y después de todo el proceso, para asegurar su exactitud. El pie de rey tiene diferentes partes, una parte móvil y una parte fija. Acá en el número 1 tenemos las patas fijas para medir exteriores. Acá en el número 2 tenemos los puntos fijos para medir interiores. Acá tenemos en el número 3 la reglilla de profundidad para medir profundidad, valga la redundancia. Acá tenemos el impulsor para mover la parte móvil del calibrador. Acá tenemos una escala, subescala en milímetros. Acá tenemos otra subescala, pero en pulgadas. Y subescala finalmente, una escala principal en milímetros y una escala principal en pulgadas. Y eso básicamente es el pie de rey. También tenemos por este lado la prensa de banco. Y la prensa de banco básicamente se utiliza aquí, como aquí dice, para dar una eficaz sujeción y fácil de manejar a las piezas que puedan ser sometidas a diferentes operaciones mecánicas, como cortar, perforado, fresado, limado o marcado. En este caso, posiblemente la pieza lo que será es cortada y limada. Y por este lado tenemos el goniómetro, y es un instrumento para tomar medidas de ángulos. Más adelante ustedes verán la pieza terminada y verán que la pieza tiene una terminación de un ángulo, y probablemente se utilice para eso, para tomar ese ángulo de esa pieza. Y así, bueno, continuamos con las siguientes herramientas. En esta parte tenemos, bueno, la lima, la cegueta y la escuadra. La lima, digamos, se utiliza para desbastar piezas y aproximarlas o darle forma, una forma requerida o
o especificada. La lima tiene diferentes tamaños y varían según su tamaño en granos o, digamos, en la cantidad de material o metal, digamos, que se va a devastar. En este caso, para el metal, normalmente se utilizan limas, valga la redundancia, de desbaste. También tenemos la escuadra, que es una regla para medir perpendicularidades y ángulos entre piezas de 90 grados. Y por último, tenemos la cegueta, cuya función, bueno, es cortar, y esta es una de las principales herramientas que utilizamos. Al principio lo utilizamos para cortar a la medida la pieza especificada. Y así, básicamente, estas son todas las herramientas que utilizamos en la práctica mecánica de banco. A continuación se va a explicar el procedimiento de cómo realizar la pieza en mecánica de banco. Primero se procede a realizar mediciones con un instrumento de medida, en este caso se vio una escuadra. Luego se procede a fijar en la mesa con una prensa de banco para proceder a realizar los cortes pertinentes luego de realizar los trazados con el instrumento de medida. Como se puede ver al inicio del video, se tiene que tener una posición correcta para poder realizar la fuerza y no realizar errores al cortar, ya que es una tarea delicada y se requiere de suma precisión. Aquí se puede ver cómo corta la pieza, se ve que tiene los guantes protectores y las botas y la bata, y se puede ver cómo se realiza. Luego de esto, luego de haber medido y ver que se tienen las mediciones correspondientes a la pieza, viene la operación de limado. Como se vio al principio, se vuelve a fijar en la prensa y se utiliza la lima correspondiente a la operación. Existe unas para acabados, para terminados, que es la que se está utilizando aquí, y se debe utilizar el ángulo correcto para tener el acabado de la forma que se desea. Dependiendo del ángulo que se realice el limado, la pieza tendrá acabados diferentes. Aquí se puede ver cómo se lima, y se puede ver que también tiene los equipos requeridos para esto. Aquí se puede ver otro ángulo de limado y forma correspondiente de limar. Se ve que agarra con las dos manos y un extremo y el otro extremo para el limado. Aquí procede a limpiar la lima de restos de metal para así no obstruir el proceso y que quede el acabado deseado de la pieza. Luego aquí se realiza las mediciones con un goniómetro, para así realizar el biselado de 45 grados requerido por la pieza. Luego se realiza nuevamente el corte y el limado en la parte donde se marcó, y luego aquí pudimos ver cómo se mide la pieza para verificar si las mediciones son las correctas, y eso es básicamente el proceso. Bien, en los resultados finales, ya para ir terminando, obtenemos
la pieza especificada, ¿verdad? Luego de un desbastado, el corte y todo, el proceso del trabajo en la mecánica de banco, obtenemos esta pieza. eh, Obtenemos esta pieza y las especificaciones, digamos, un grosor de 1/4 de pulgada y al final una terminación de un ángulo de 45 grados, pero con un segmento de un 16avo de pulgada y de alto también tiene 1/4 de pulgada y de largo tiene 1 pulgada y 7 octavos de pulgada. Entonces, básicamente esas son las especificaciones finales de la pieza. Y para seguir mostrando, enseñaremos la pieza en SolidWorks y para que vean cómo se ve, además de este sketch de estos planos. Bien, aquí estamos en SolidWorks y principalmente déjenme mostrarles el sketch principal, que es este. Este es el sketch principal como que se creó y luego le hicimos una extrusión de 2 pulgadas de largo. Y para finalizar, una pequeña demostración de una animación. Aquí va. Y así queda finalizada nuestra pieza con todas las especificaciones marcadas, luego de un limado y devastado y midiendo con las herramientas requeridas para demostrar la exactitud de las medidas. Para concluir, se aprendió sobre el proceso de cerrado, el cual consiste en devastar la pieza con la hoja de una sierra para cortar el material. En ese proceso, cada miembro del equipo mecanizó una pieza de 4 pulgadas, primero 4 pulgadas del material y luego se dividió en 2. Una de las dificultades de este proceso fue el proceso de corte, el cual no se pudo cortar completamente recto el material por el ángulo de corte, pero como cada problema tiene una solución, aplicamos el proceso de lijado, en cual consiste en limar. Para concluir, se aprendió sobre el proceso de cerrado, el cual consiste en devastar la pieza con la hoja de una sierra para cortar el material. En ese proceso, cada miembro del equipo mecanizó una pieza de 4 pulgadas, primero 4 pulgadas del material y luego se dividió en 2. Una de las dificultades de este proceso fue el proceso de corte, el cual no se pudo cortar completamente recto el material por el ángulo de corte, pero como cada problema tiene una solución, aplicamos el proceso de lijado, en cual consiste en limar la pieza hasta alcanzar un ángulo de 90 grados y otro de 45 grados en la otra pieza. Otro problema con la hoja de la sierra fue el bandeo y su tranque. Para realizar el aserrado es necesario tener mucha paciencia, disciplina técnica, buena condición física y postura adecuada.